Buenas tardes, bienvenidas nuevamente al estudio mensual de mujeres. Estoy muy agradecida al Señor de poder estar aquí con ustedes esta tarde, continuando el estudio que estamos llevando del libro, a través del libro Pecados Respetables. Y hoy nos toca un tema que pues a veces es como que no nos sentimos muy identificadas, ¿no? Hoy, si ustedes ya leyeron el título, vamos a hablar del egoísmo. Y el egoísmo a veces es muy notorio, ¿no? Nosotros podemos ver a una persona y decir, ¡ay, qué egoísta!, ¿no? Tenía para darle a esa persona que está en necesidad y no lo hizo. O, mira, se comió la última porción sin preguntar, ¿no?, si alguien más la quería. Es como algo muy notorio y muy fácil de ver en otras personas, pero es difícil de identificar en nuestras propias vidas. Sin embargo, no significa que no esté allá. De hecho, la palabra de Dios muchas veces lo mencionamos, ¿no? Que dice, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de observar, identificar y confrontar el pecado del egoísmo en nuestra propia vida. Y muchas veces el egoísmo se presenta de una manera en que mostramos una bondad, pero con el fin de obtener una ganancia personal, ¿sí? Soy buena con esta persona porque me siento bien al hacerlo, ¿no? O porque soy generosa, porque entonces voy a ser apreciada o voy a tener seguridad, o más adelante me lo va a devolver, ¿no? Entonces, el egoísmo está disfrazado a través de una bondad, ¿no? También puede ser a través de una bondad preferencial. Soy buena con ciertas personas, soy generosa con ciertas personas porque me caen bien, porque tal vez son importantes, tal vez por lo que sea, pero es preferencial, no lo hago con todos. Eso también es una forma de egoísmo enmascarado. Otra de las formas que como cristianos podemos nosotros caer en esta trampa del egoísmo y de tolerarlo en nuestras vidas es ser bondadosos para llamar la atención, ¿no? Y mostramos un altruismo, una benevolencia para los demás, porque de esta manera nos sentimos importantes, somos observados, ¿no?, aceptados, y entonces eso nos hace sentir bien. Al fin de cuentas, es egoísmo. Otra de las formas es mostrar bondad, generosidad, lealtad por temor. ¿Sí? Tengo miedo a las consecuencias, tengo miedo a no ser buena persona, tengo miedo, y entonces termino mostrando una bondad que en realidad lo que tiene su raíz es en el egoísmo. Y este tipo de bondad, al fin de cuentas, cuando la practicamos, lo que encontramos es un vacío, es insatisfacción, es falta de gozo. ¿Por qué? Porque vuelve a lo mismo. La raíz es un pecado que es el egoísmo. Entonces, hoy vamos a tratar este tema del egoísmo y vamos a ver cómo identificarlo en nuestras vidas. ¿Qué es el egoísmo? Y ¿qué podemos hacer frente a él? Pero vamos a empezar orando. Vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias esta tarde por poder estar ante tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos para que realmente tú hables a nuestros corazones, nos confrontes a través de tu palabra, Señor, y nos muestres el pecado del egoísmo en nuestras vidas, Señor, y podamos de esa manera llevarlo ante ti, Padre. Te pedimos que tú hables a cada mujer que está del otro lado de la pantalla y que realmente sea tu palabra y tu espíritu convenciéndolas y poniendo convicción en sus corazones. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Y entonces debemos entender que al fin de cuentas, yo no sé si te identificaste con algunas formas de estas bondades enmascaradas, del egoísmo enmascarado, ¿no? Tal vez todavía estés pensando que tu problema no es el egoísmo. Bueno, vamos a seguir haciendo un poquito más de énfasis, a ver si en algún momento decís, puede ser que por ahí esté yo. Necesitamos vencer la tendencia natural de buscar nuestros propios caminos y nuestra propia satisfacción. El egoísta es lo que busca, mi propio camino, mi propia satisfacción. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor y el bienestar de nuestro prójimo.
Es fácil y es natural buscar lo que nos gusta, ¿no? Eso nos sale con mucha facilidad, pero una de las cosas más difíciles del ser humano es pensar en el otro antes que en nosotros mismos. También, como les decía, el egoísmo es difícil de identificarlo en nuestras propias vidas, pero ¿saben quién les puede ayudar? Quienes los rodean. Suelen ser muy buenos en, si les preguntas, puedes decirte, sí, es que de repente sos egoísta en esta área o de esta manera, ¿no? Porque nosotros mismos es difícil identificarlo. Pero lo pueden ver los demás porque es un fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Es algo que va a salir. Por más que intentes enmascararlo, por más que intentes cubrirlo, taparlo, enterrarlo, va a salir, ¿sí? El egoísmo nos lleva a tener un inmoderado y excesivo amor por nosotros mismos y que nos impulsa a atender en forma desmedida nuestros propios intereses y descuidar los intereses de los demás. Sí, eso es ser egoísta, es ponerme primero antes que los demás, es creer que mis necesidades son más importantes que las del otro. ¿Sí? Es que nuestros deseos de exaltarnos de tal manera que queremos ser el centro de la atención, ¿sí? Y que todo gire alrededor nuestro. El egoísta lo que está esperando es eso, que todos los demás hagan las cosas como ella cree que deben hacerse. Generalmente la mujer egoísta no piensa así de esta manera ni lo acepta, pero actúa como si todos debieran entender sus necesidades y que cualquiera que se cruce en su camino, o sea, ya saben, el dueño de la tienda, el pastor, la líder de mujeres, ¿no? Debe dedicar su tiempo y recursos para que ella esté feliz y cómoda, ¿sí? Ay, mira, es que no, la esposa del pastor no me habló y pasó de largo, me saludó y siguió, y entonces estoy poniéndome yo en primer lugar, ¿sí? No está viendo la necesidad del otro, que a lo mejor la mujer estaba corriendo por alguna otra razón, ¿no? Pero se quiere ser el centro de atención, quiere que todo gire alrededor de ella, quiere sentirse cómoda y feliz. Es esa persona que cuando estás en la salida periférico, ¿viste? Estás esperando para salir y tu turno, vienen los autos y te pasa la otra por la derecha porque piensa que ella está más apurada que vos, ¿no? Como si vos estuvieses esperando porque tenés ganas de esperar ahí y sin embargo, o en el supermercado, ¿no? Se te pasa, o ¿por qué? Porque cree que es más importante y está con más urgencia que la persona que tiene adelante. Eso es una actitud egoísta, ¿sí? Es esa persona que cuando se levanta tarde, ¿no? Y no cumplió con sus tareas en el hogar o sus responsabilidades, no merece ser reprendida o llamada a la atención, tiene que ser comprendida, ¿sí? Yo no sé si te estás identificando con algún punto de estos, pero creo que son cosas que nos pasan a todos. La mujer egoísta es aquella que cuando hace lo que debe hacer, su trabajo, su responsabilidad, espera que alguien más la vea y que reconozca su trabajo y le dé las gracias y la aplauda por eso, ¿sí? Porque a veces hacemos las cosas esperando que alguien más lo note. Y si no, nos frustramos, nos enojamos. La mujer egoísta piensa que las personas que la rodean deben dar las respuestas que ella quiere. Deben responder de la manera que ella piensa que deben responder, porque si no, esas personas están mal. Eso es una persona egoísta. Esa es la ética de una mujer egoísta. Y la única manera de salir de un pecado tan sutil, que puede pasar así como que parecemos hasta muy espirituales, pero es dañino, es reconocerlo. Es entender, hermanas, que somos pecadoras, que está en nuestra propia naturaleza. Somos egoístas. Desde el momento que nacemos, yo veía a mi pequeña y ves a los hijos, ¿no? Así no saben ni decir papá, pero dicen mío, mío, ¿no? Y vos le decís, no, compartí, porque mío, mío, no. Está en nuestra propia naturaleza. Y lo primero que tenemos que aceptar es eso. Porque si no, si lo empezás a negar desde ahí, es muy difícil que puedas identificar el egoísmo en tu vida.
En primero es identificarlo, reconocerlo, cómo está apareciendo en tu vida, disfrazado de algún tipo de bondad, y es confesarlo delante de Dios, pero también confesárselo a otras personas que te rodean. Decirle, ¿sabes qué? En este punto fui egoísta, perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante identificar, ¿sí? El autor del libro Ciudad de Dios, Agustín, dice que 2 amores hicieron 2 ciudades, ¿no? La terrena la hizo al amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Y la ciudad celeste, el amor a Dios hacia el desprecio de sí mismo. Y el tema es que no podemos amar a 2 señores. O amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos. Ahora, vamos a ver la definición de egoísmo, porque yo tengo que entender qué es el egoísmo. Vimos cómo se presenta en nuestras vidas y espero que hasta este punto vos digas, sí, es cierto, en algún punto soy egoísta. Miren, yo les voy a contar una anécdota esta semana. Yo venía estudiando este tema y creo que me creía demasiado santa y decía, John, casi no lucho con esto. Y fuimos a comprar con Nikki, mi hija de 12 años, fuimos a comprar Subway y vieron que es un pan largo y lo cortan a la mitad y pues son supuestamente 15 centímetros para cada persona. Pero yo vi que cortaron el pan y realmente no lo cortaron al medio. Era un pedazo más grande y el otro más pequeño. Y yo mientras lo cortaban tenía mucha hambre. Y mientras lo cortaban yo decía que el pedazo grande sea para mí, que el pedazo grande sea para mí. Bueno, ¿saben qué pasó? El pedazo grande no fue para mí. Y en ese momento fue, ¡ay! Estoy siendo egoísta. Esto es lo que estoy aprendiendo esta semana, estudiando en la palabra de Dios. ¿Y cómo sale en mi naturaleza? Claro, mi hija nunca se enteró y ante ella parezco buena. Pero en mi corazón Dios me mostró, Gaby, estás siendo egoísta. En una tontería como esa, mi naturaleza salió a flor, ¿no? De piel. Entonces, ¿qué es el egoísmo? Bueno, la definición de egoísmo. Reinhold Niebuhr sostenía que el egoísmo, la arrogancia, es la principal forma de oposición del hombre contra Dios. Bien, es lo mismo que decía Agustín en Ciudad de Dios. O nos amamos a nosotros o amamos a Dios. No se puede las dos cosas. Según Strong, el egoísmo es preferirse a uno mismo antes que a Dios. Puede revelarse en muchas maneras. En algunos con apetitos y deseos exagerados y toma la forma de sensualidad. Quiero satisfacer mis propios deseos, me rebelo contra Dios y ahí se muestra el egoísmo. El egoísmo puede ser también aparecer como desconfianza y volverle la espalda a Dios. ¿Sí? Fíjense, Adán y Eva, al fin de cuentas cuando la serpiente le dijo que conocerían el bien y el mal, le dijo a Eva, ella desconfió de Dios. ¿Sí? Ahí empieza a aparecer el egoísmo. También se puede manifestar, dice Strong, como una enemistad directamente contra Dios, una rebeldía. ¿Sí? Es preferir nuestras propias ideas a la verdad de Dios, tal como lo hizo Eva. Dijo, ok, voy a hacer lo que yo quiero. Es preferir la satisfacción de nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Es amar a uno más que a Dios. Destronar a Dios del lugar que le corresponde en nuestras vidas como Señor y requiere que se ponga otro en su lugar. Y se entiende que se pone a uno mismo en el lugar de Dios. Sí, eso es el egoísmo. Es desconfianza a Dios, es poner nuestras necesidades por encima de todo, incluso de Dios, es rebelarnos contra Dios. El diccionario nos dice que el egoísmo es el amor exagerado por uno mismo. El egoísmo es el germen del orgullo y da como resultado la ruina, ¿sí? Cuando empezamos a pensar en nosotros mismos, a querer satisfacer con nuestros propios medios y en nuestra propia sabiduría, al fin de cuentas donde vamos a terminar es estrellándonos en el suelo, lejos de Dios, sin paz, sin gozo, sin nada, vacíos. ¿Sí? Según el Diccionario General de la Lengua Española, también dice que el egoísmo es aquel que antepone el interés propio al ajeno y lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Me importa tanto mi vida que no me importa si hago daño a otros. Ahora, ¿cuáles son las características del egoísmo? Vimos la definición, vamos a ver las características. Acaparar para uno mismo. Juntar
todo para mí, ¿sí? Yo quiero, yo deseo, yo necesito. Proverbios 11:26 dice: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El egoísta acapara, mío, mío, mío. No tener en cuenta a Dios es otra de las características, perdón, a otros es otra de las características, no tener en cuenta a otros. Fíjense lo que dice Ezequiel, capítulo 34, versículos 18 y 19. Dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo de que de vuestros pastos quedas, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado, ¿sí? No tiene en cuenta el daño que le pueda hacer a otros mientras yo obtenga lo que quiera, lo que creo que necesito o lo que deseo. Es pensar primero en uno mismo. Zacarías capítulo 7, versículo 6 dice: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Les dejo como tarea y también leer Ageo capítulo 1 del 4 al 5 y 9 al 11 y ver cómo el pueblo en ese momento se estaba ocupando de sí mismo y estaba dejando de lado a Dios, ¿no? Entonces, pensar primero en uno mismo y no pensar en los demás. Buscar solo lo propio. Filipenses capítulo 2 versículos 19 al 21. Es una de las características de la mujer egoísta. Fíjense lo que dice ahí, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Ese es el corazón de una mujer egoísta, buscar lo propio. Y 2 Timoteo 3, 1 al 5 nos dice la última característica: son amadoras de sí mismas. 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice: y también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos son ahora, porque habrá hombres o mujeres amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatos. Fíjense, amadores de los deleites más que de Dios. Es una de las características del egoísta. Pero fíjense ahí que dice que tendrán apariencia de piedad. Y muchas veces podemos enmascarar nuestro egoísmo, pero en realidad estar amándonos más a nosotras mismas que a los demás. El egoísmo, al fin de cuentas, es interesarse, preocuparse, cuidarse más a uno mismo, dejando afuera a los demás, ¿sí? Es un impulso por tener el éxito, la autopreservación, ¿sí? Que realmente tener límites y realmente principios que nos ayuden a amar a nuestro prójimo. Ahora, en la Biblia encontramos varios ejemplos de egoísmo y los voy a mencionar nada más de forma rápida, pero les decía Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos decidieron comer de la fruta, en realidad pensaron en sus deseos, en sus necesidades y decidieron pecar contra Dios. No les importó lo que Dios podía sentir. El dador de todo, lo que ellos podían ver que era perfecto, no les interesó lo que Dios pudiera sentir. ¿Ven cómo el egoísta no piensa en otros? También tenemos el ejemplo de José ahí en capítulo 37 al 40. Dije Génesis, bueno, en Génesis, capítulo 37 al 40, pero específicamente en sus hermanos se presenta el egoísmo. Como en los versículos del 1 al 11, José les dice que tuvo un sueño y él estaba por encima y los demás se ponían por debajo, y esto no les gustó en nada a los hermanos. Y en el versículo 11 del capítulo 37 dice: y sus hermanos le tenían envidia, ¿no? Decían, ¿cómo él va a ser mejor que yo? Y estaban poniéndose a ellos por encima de su hermano. Y fíjense a lo que los llevó. Versículo 18 dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. A sus hermanos no les interesó el daño que le podían hacer a su hermano.
no les interesó el dolor que podían causarle a su padre, no les interesó lo que Dios decía o no decía, porque seguramente ellos conocían lo que era bueno y que no debían matar. Digo, ahí tenían la historia de Caín y Abel, seguramente la habrían escuchado, y sin embargo no les interesó nada. Les interesó lo que ellos deseaban, querían y creían que necesitaban. ¿Sí? Judas entregando al Señor Jesús por unas monedas, ¿sí? No le interesó que el Señor Jesús iba a ser crucificado. Un hombre inocente, si tal vez él no creía que fuera el Hijo de Dios, pero aún así un inocente, no le importó. Sabía que era el Hijo de Dios y no le importó que un justo pagara por los pecadores, con tal de él obtener una ganancia. Se puso a sí mismo. El interés personal centrado en uno mismo, sin el debido cuidado de las necesidades de otros, es pecado y es egoísmo. Cuando por obtener lo que quiero, deseo o creo que necesito, estoy dispuesta a pecar, eso es egoísmo. Yo me transformo en mi propio Dios. Y suena fuerte, pero es la verdad. Si bien es una característica, como decíamos, del pecador, el egoísmo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía el bebé mío, no comparto? Tal como nos dice Filipenses 2:21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es parte de nuestra naturaleza el ser egoístas. Les dejo para que lean 2 Corintios 5:15 y Proverbios 18:1, no lo vamos a leer. Está en nuestra naturaleza. También vivimos en una sociedad egoísta, ¿sí? Que de hecho es como que hoy en día está tan fuerte esta mentalidad que hasta podés decidir sobre la vida de otra persona. En el caso de las mujeres que desean abortar, es que es lo que yo necesito, es que es lo mejor para mí y pues estoy dispuesta a matar para ello. ¿Sí? A tal punto hoy llega el egoísmo. Esta semana leía también de un personaje público que decidió hacerse transgénero, ¿no? Y muchas de las personas no cristianas decían es que no se da cuenta del daño que le hace a su esposa y a sus hijos, ¿no? A ese punto llegó el egoísmo. Que hoy la sociedad dice, está bien, pensá en vos mismo. Tenés que ver lo que es mejor para vos. No importa si los demás sufren. Si vos sos feliz, lo vas a hacer feliz a los demás. No, no es cierto eso, pero es lo que la sociedad hoy nos dice. Y por eso leíamos hace ratito en 2 Timoteo 3, 1 al 4, que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí? Hoy la sociedad exalta el amarse a uno mismo. Es más, dentro de las iglesias dice, te tenés que amar vos para poder amar al prójimo. Y eso no es bíblico. Dios sabe que tenemos suficiente amor de nosotros mismos y por eso en ningún lado de la Biblia te dice, ámate a ti mismo. ¿Sí? De hecho, Dios dice, y es lo que vamos a ver ahora, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, dice, al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor te dice, da, no retengas para vos. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5, dice, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, como tuvieron los hermanos de José. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no busca lo suyo. ¿Sí? Es lo que Dios te dice, no debes buscar lo tuyo, debes dar desinteresadamente. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Da al necesitado, es lo que el Señor nos dice. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No? Es como que decís, ok, está todo bien, sí te escucho, veo tu necesidad, pero oro por vos. Pero no hago nada que me cueste sin esperar nada a cambio. Dios te dice, tenés que amar de una manera incondicional, desinteresada, así como Cristo amó, ¿no? Marcos 8:35 nos dice,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Es contrario a la mentalidad del mundo. Es opuesto a nuestra propia naturaleza. 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entregarlo todo por ellos, por el que está al lado. Esto es contra naturaleza, pero es algo que el Señor nos dice que debemos hacer. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Él nos capacita para poder hacerlo, pero debemos identificar nuestra propia naturaleza y dejarle el control al Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, nuevamente la Biblia de las Américas. Dice: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El Señor es nuestro ejemplo supremo. Y lo que nos dice es: debes ver primero por la otra persona antes que por vos mismo. Eso es lo que debe comportarse. Así debe comportarse un cristiano. Siguiendo el capítulo 2 de Filipenses, a partir del 5 nuevamente dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí vemos que no es una opción. Si sos una hija de Dios, no te dice: si querés vivir para vos, si querés, no. Ahí te dice: haya pues en ustedes este mismo sentir. Tiene que estar este mismo sentir. Voy a dejarlo para más adelante, pero ustedes pueden buscarlo o anotarlo en sus apuntes. Romanos 15, versículo 1 al 6. Ahí también nos vuelve a repetir el ejemplo del Señor Jesús, que no buscó agradarse a sí mismo, sino a otros. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, no buscó lo suyo propio, sino primero puso nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de un ejemplo. Eso es lo que el Señor Jesús hizo. Si quieren tener otro ejemplo, pueden buscar en Pablo el mismo ejemplo en Hechos capítulo 20-24, en Romanos 9-3 y en Filipenses 2-17. Y también vemos este mismo ejemplo de poner a otros por encima de uno mismo en Timoteo, Filipenses 2-19-21, como leímos hace un ratito. Ahora, ya entendí cómo se comporta un egoísta, ya vi la definición de egoísta, sus características, y también vi lo que Dios dice acerca de cómo debo actuar como hija de Dios, no haciendo de manera egoísta, sino poniendo a otros y dando y pensando en otros. Bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida? Vamos a ver en Mateo capítulo 22, 35 al 40, dos principios fundamentales. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle al Señor Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Ves? En ningún momento dice que te ames a vos para poder amar a otros. Dice: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Entonces, el primero de los puntos para aplicarlo a mi vida es no vivir para agradarme a mí misma, sino para agradar a Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, o sea, usted y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amar primero a Dios. En segundo lugar, amar a mi prójimo. Buscar agradar a Dios y a otros antes que a nosotros mismos. Esa es la segunda manera práctica.
Romanos 15, del 1 al 3, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación, no para una ganancia deshonesta, no por preferencia, sino para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, podemos ver de qué manera aplicarlo a mi vida, poniendo primero a Cristo, viviendo para Él y poniendo a otros en segundo lugar. Ahora, pasos prácticos, ¿cómo lo aplico a mi vida esto? Porque, yo lo entiendo, pero ¿cómo lo aplico? Algo que podemos hacer es examinarnos, ¿sí? Como les decía yo en el subway, fue examinarme y ver esto es pecado, ¿no? Entonces, examinar nuestros intereses en primer lugar. ¿Qué es aquello que consume todo tu tiempo en la mente? ¿Aquello de lo que más hablas? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Sí? Tal vez eso te ayude a ver realmente si estás interesándote más en vos mismo, en Dios o en otros. ¿Sí? El autor del libro mencionaba, ¿no? En este momento nuestro mayor interés, decía él, son nuestros nietos. Entonces nos juntamos con otras personas de nuestra edad y nos la pasamos hablando de nuestros nietos, pero a veces somos egoístas y ni siquiera escuchamos si ellos quieren hablar de sus nietos, ¿no? Y nosotros podemos ser egoístas de esta manera, hablando demasiado de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestras cargas, aún de las cosas buenas, pero sin considerar a otros. En cuanto a nuestros intereses, por ejemplo, tal vez tu interés, no sé, sea la música, tal vez tu interés sea la familia, el hogar, pero si ese interés lo puedes hacer para la gloria de Dios o realmente es porque necesito tener la casa limpia, necesito hacer las cosas y estás centrándote en vos misma, es importante examinarnos y examinar nuestros intereses. También examinar nuestro tiempo, cómo lo administramos, a quién se lo dedicamos, cómo lo gasto o lo invierto. El tiempo es un regalo, por eso se le dice presente, ¿verdad? Y es fácil manifestar el egoísmo con este recurso que tenemos. Muchas veces somos egoístas con nuestro tiempo. Ay, ¿qué era mi tiempo de descanso? Y justo ahora aquí hablar, es que no tengo ganas de hablar. Y aunque hay que respetar el tiempo de descanso porque el Señor nos dio el tiempo de descanso, sin embargo, a veces somos egoístas y nos preferimos a nosotros que antes que a otros, ¿no? Entonces, pero no solo somos egoístas con el tiempo de esta manera, sino a veces tomamos el tiempo de otra persona sin preguntarle. A veces como mamá le decimos a nuestros hijos, ¿no? Anda a hacer esto, hacer lo otro. Y a lo mejor tu hijo tenía otras cosas que hacer y ni siquiera les preguntamos. O a nuestro esposo, oye, es que necesito que vayas al súper ahorita mismo. Y a lo mejor no consideramos lo que esa persona iba a hacer con su tiempo, con una amiga, ¿no? ¿Te puedo llamar 5 minutos? Y terminás hablando 2 horas. Estás siendo egoísta, porque no consideraste las necesidades de la otra persona. ¿Sí? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Examinar nuestro dinero. ¿Damos al necesitado? ¿Estamos dando con corazón alegre? ¿Sí? Me salté un par de versículos, perdón. En el del tiempo es el Salmo 90:12. Ustedes vuelvan para atrás. Y en el del dinero, les vamos a leer primero a Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu dinero? ¿Estás ayudando a quien lo necesita? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Le estás dando a Dios lo que te sobra o es al primero que le separás de lo que cobras? Ahí se muestra, estamos siendo egoístas, estamos poniendo primero a Dios, estamos poniendo a los demás. También es importante examinarnos y evitar la desconsideración. Esta parte es entender que mis actos, palabras y acciones pueden dañar a otros. Entonces, es que tenía que decirte la verdad, ¿no? Y no te importa realmente si al otro le hace bien o mal. Lo que te importa es sacarte la carga de encima o la gana de decírtelo. Eso es ser egoísta, por más que sea la verdad. Pero la manera en que se lo decimos es desconsiderada, ¿sí? Entonces debemos evitar la desconsideración, por ejemplo, en la casa, ¿no? El hecho de que llegas a un lugar ordenado, desordenaste todo y te vas sin considerar a la persona que ordenó o la que luego va a tener que venir a ordenar, ¿no? Entonces somos desconsiderados. Por último, ya acabando,
Me gustó un estudio o un libro que tenía Brady, que decía lo siguiente: en primer lugar, debemos tener cuidado de vivir solo para nosotros mismos. ¿Sí? No es suficiente decir vivo correctamente, cumplo con mi deber, ¿no?, en cada aspecto de mi vida. La pregunta es si estás viviendo para ti misma o para Cristo. ¿Cuál es el propósito y la motivación en tu vida? Y es importante que seamos sinceras delante de Dios. Podemos decir, como dice en 2 Corintios 5:15, ya no vivo para mí, sino para Cristo. Gálatas también nos dice así, ¿no? 2:20, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Lo podemos decir así o estamos viviendo para nosotros mismos? Debemos aprender el peligro de no hacer lo que deberíamos hacer. Si no estamos dando al que lo necesita, de nuestros recursos, ya sea tiempo, dinero, porque estamos siendo egoístas, debemos tener cuidados de no escuchar a lo mejor un día lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 25, 42 al 43, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros recursos? Debemos aprender el peligro de no hacer lo que deberíamos hacer. Debemos aprender que las riquezas traen consigo un peligro. El hecho de tener cualidades físicas y depender de decir, la fuerza física que tengo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Las riquezas sean intelectuales, es decir, es que yo sé más, que soy muy inteligente, o las riquezas físicas, materiales, al fin de cuentas pueden llevarnos al egoísmo, pero son un peligro. Sí, es un peligro que nosotros debemos tener en cuenta. Recuerden que leímos 2 Timoteo 3:1, amadores de sí mismos. ¿Sí? Se creen mucho y es un peligro, porque cuando tenés que entender que todo lo que tenés es dado por Dios y cuando Él quiera te lo puede quitar. Entonces debemos vivir de una manera agradecida y no para nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el remedio para el egoísmo? Nada, no hay un remedio, salvo un conocimiento real del amor de Cristo. Realmente puede curarlo. Entender que somos pecadores, que somos egoístas por naturaleza, pero que en Cristo hay redención, hay nueva vida, hay libertad, que Él venció en la cruz el pecado y podemos ser libres. También probar la paz con Dios a través de Cristo, entender que Él ya pagó por nuestros pecados y sentir el amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el remedio del egoísmo, porque cuando nosotros entendemos cuánto nosotros le debemos a Cristo, no sentiremos que nada es demasiado para entregárselo a Él. Todo se lo debemos. Y entonces, ¿qué vamos a guardar para nosotros mismos? ¿No? Riley termina diciendo: el egoísmo puede estar oculto detrás de una naturaleza bondadosa y también detrás del deseo de ser alabado, o aún detrás de ideas equivocadas acerca de la autonegación. Pero solamente el amor a Cristo puede mortificarlo realmente y conducirle a vivir y obrar por Cristo. Y realmente te animo, querida hermana, a que en esta tarde o tal vez en algún momento que te encuentres a solas con Dios, puedas empezar a examinarte y delante de Dios ser sincera. Tal vez hay aspectos de tu vida donde está saliendo el egoísmo, tal vez de manera enmascarada, pero no dejes que se asiente ahí. Creo que hoy fuimos confrontadas con la palabra de Dios y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, realmente te animo a poder examinarte y a llevar a Dios la confesión y apartarte, como dice Proverbios 28, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Que así sean nuestras vidas. Vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias esta tarde por tu palabra. Gracias por este tiempo en que tú nos has hablado. Ayúdanos a identificar el egoísmo en nuestra propia vida, Señor, a poder reemplazar las mentiras que hemos creído con tu verdad, Señor, y a caminar de manera obediente
poniéndote a ti primero, Señor, y amando a nuestro prójimo, así como tú nos enseñas. Que sea más de ti, menos de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.